Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Muy buenos días a todos, querida familia. Los saludo a todos con profunda alegría. Con la gracia de Dios ya nos encontramos hoy en este día miércoles 24 de enero, celebrando nuestra tercera semana de nuestro tiempo ordinario. Y hemos escuchado este pasaje del Evangelio en el capítulo 4, versos del 1 al 20 del Evangelio de San Marcos. Y con este capítulo 4 comienza otra sección con 5 parábolas que describen algunas de las características del reino que Jesús predica. Y la primera parábola que vamos a encontrar es la del sembrador, que el mismo Jesús luego explica a los discípulos. Por tanto, él mismo hace la homilía aplicándola a la situación más que nada de sus oyentes. Se podría mirar esta página desde el punto de vista de los que ponen dificultades a la palabra: el pueblo superficial, los adversarios ciegos, los demasiado preocupados de las cosas materiales. Pero también se puede mirar desde el lado positivo, es decir, a pesar de todas las dificultades, la palabra de Dios, su reino, logra dar fruto, y a veces ese fruto es abundante al final de los tiempos y también ahora en nuestra historia. Ante todo, pues tendríamos que preguntarnos qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la gracia que Dios nos comunica, la semilla de su reino, sus sacramentos que hemos recibido y en concreto la palabra que escuchamos en la Eucaristía.
Preguntémonos primero si da fruto en nosotros un 30, un 60 o un 100%. Y segundo, si no da fruto, hay que preguntarnos, ¿qué es lo que impide a la palabra de Dios producir todo su fruto en nosotros? Quizás una de las razones pueden ser las preocupaciones de nuestra vida, puede ser la superficialidad o pueden ser las tentaciones del ambiente. Ante esto, pues también hay que preguntarnos qué clase de campo somos para esa semilla que por parte de Dios es siempre eficaz y llena de fuerza. A veces la culpa de no dar fruto puede ser de fuera, con piedras y espinas, gente, pensamientos, actitudes, sistemas sociales, etc. O a veces puede ser en nosotros mismos, porque somos una mala tierra y no nos abrimos de todo corazón a la palabra de Dios que se nos dirige, que escuchamos en la misa. La semilla que Él siembra, lleno de ilusión, en nuestro campo, tiene que dar fruto. También, querida familia, haremos bien en darnos por enterados de la otra lección, que Jesús nos asegura que la semilla sí da fruto, que a pesar de que este mundo nos parece un terreno estéril, a pesar de quizás la indiferencia de la juventud, de una sociedad distraída, de un mundo lleno de violencia, de males, de un mundo lleno de injusticias, que a pesar de la falta de vocaciones o los defectos que incluso descubrimos en nuestra propia iglesia o en nuestra propia persona, hay que darnos cuenta que Dios ha dado fuerza a su palabra y esa palabra en algún momento germinará, contra toda apariencia o contra toda adversidad. No tenemos que perder la esperanza y la confianza en Dios, hermanos. Es Él quien en definitiva hace fructificar el reino, no nosotros. Nuestras fuerzas son débiles, nuestros pensamientos limitados, nuestro tiempo, no se diga, más limitado aún. De nosotros no depende el dar fruto. Nosotros somos solo invitados a colaborar con Dios, pero el que da el incremento y el que salva es Dios. Dejemos que Él en su momento nos ayude a dar el fruto que espera de nosotros. Querida familia, cuídense mucho. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a aceptarla y que en su momento dé el fruto que sea necesario para nuestra salvación. Cuídense mucho, que tengan todos un excelente y bendecido miércoles.